La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Consulta Pastoral. Hemos llegado recién de lo que fue despertando el alba, un tremendo tiempo hoy en la presencia de Dios. Este día estaremos hablando sobre la justificación. Estamos con el apóstol Manuelito, un gran amigo, un gran hermano, con quien vamos a compartir este buen tiempo hoy. Buenos días. Buenos días, apóstol. ¿Cómo está usted? Muy bien. Que Dios Qué le bendiga. bueno, qué gusto tenerlo. Gracias, gracias. También para mí es un privilegio al amable auditorio de Canal 39 del Ministerio Internacional La Cosecha. Es un privilegio para mí estar también delante de un hombre de Dios, un apóstol reconocido a todas las naciones. Estamos esperando que en el transcurso de este día, a raíz de una impartición de la palabra de justicia, el pueblo también comience a devolver aquellas honras de reconocimiento a ministros, hombres y mujeres, no solamente de San Pedro Sula, de todo Honduras y de toda la tierra. Hace muchos años atrás vengo reconociendo su ministerio desde que usted estaba en la Colonia Aurora, y el querer negar que Dios ha hecho prosperar sus caminos sería como decir que podemos hacer un arroz sin sal, sí, a menos que tengamos una dieta. Hemos reconocido a través del tiempo y hemos visto a través de la luz de la palabra el reconocimiento apostólico hacia su persona, pero venimos en esta mañana como sus invitados a traer una luz, una revelación de palabra al inmenso auditorio de este canal tan visto en todo San Pedro Sula y en Honduras, que es para bendición de esta nación. Qué bueno. Hay una lectura bíblica en Romanos 5:17 que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Sí. Así que hoy, como invitado, vamos a escucharle. Muchas gracias. Que su sabiduría pueda hacerte sentir esta mañana en Canal 39. Sí. Es una bendición nuevamente, apóstol, su invitación. Queremos transmitir al inmenso auditorio de este Canal 39, a esta selecta audiencia, el tema de la justificación. Hay cosas que hace mucho tiempo deberíamos de haberlas abordado dentro de la iglesia, y hemos visto a través de los años que nos hemos quedado quizás un poco limitados de algunas advertencias que dice la palabra. Yo tengo 34 años dentro del ministerio. Fui formado de las manos de un apóstol también, don Gregorio Romero. Don Gregorio. Sí. Y este era uno de los temas favoritos de don Gregorio Romero. Pero quizás muchos no lo entendimos en aquel tiempo. Quizás este hombre se gastó mucho en estos temas. Y yo llegué a entender esto a través de los años, y fue para bendición también de mi vida. Hasta ahorita estoy viendo fruto y cosecha a raíz de esta palabra. Un ejemplo es este capítulo 5 del libro de Romanos, cuando ya llegamos al versículo 17, que dice: pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjense que este tema de Romanos del capítulo 5 es precisamente el tema al cual el apóstol Pablo aborda desde el versículo 12, dice Adán y Cristo. La tragedia del huerto del Edén, lo que pasó después de la transgresión de Adán. Observe de que después del pecado de Adán, de la transgresión de Adán en el huerto, Dios no deja en ninguna manera que el hombre salga desnudo. Dos cosas buscaba la serpiente. Una era avergonzar al hombre delante de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en nuestros tiempos? Recibimos al creyente, el creyente es salvo. Lo recibimos a raíz de una predicación en el cual el creyente viene y levanta su mano y hace su decisión por nuestro Señor Jesucristo. Y luego entra a una vida de oración, a un discipulado, y por ahí va en el camino. Pero poco conocimiento a raíz de lo que pasó en el huerto. La serpiente buscó algo. Era acusar al hombre delante de Dios. Y lo logró. Y luego también el hombre acusa a Dios. Cuando Dios ya baja, porque está hablando por uno solo. Cuando Dios baja al huerto y le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? El hombre le dijo, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Y luego le dice, la mujer que me diste por compañera me dio a comer del árbol. Estaba acusando a Dios. Estaba acusando a Dios, mejor le hubiera dicho, quizás le estaba diciendo, mejor no me hubieran dado nada. Y la mujer, como usted dijo ayer en el mensaje de la toma de posesión de los pastores de la nueva junta directiva, la mujer desde que Dios la hace, es hecha también, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, pero Dios saca de la costilla del hombre a Eva. Y por cierto, hace caer sueño profundo en Adán para poder sacar a Eva. Pero una vez que la serpiente entra el espíritu de maldición, de muerte, de enfermedad, de depresión. Pero Dios procura por todos los medios de que el hombre no salga desnudo del huerto. Y dentro del huerto hay un sacrificio, porque tuvo que haber un sacrificio para que pudieran haber pieles. Y donde hay sacrificio, hay remisión de pecado. Ahora, aunque ellos se habían vestido con hojas. Hojas de higuera. La justicia propia. La justicia propia, que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 10. Okay. Eso la serpiente antigua, que es Satanás, lo siguió usando en todo el transcurso de la Biblia. Es cierto, desde el libro de Génesis sale una línea de sangre. Desde ahí sale una línea de sangre que es para cubrir al hombre. Y es impresionante que dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más abundarán en vida por uno solo, Jesucristo. Es casi increíble llegar a creer, pero hay que creerlo porque así está en la palabra, que el pecado entró en el mundo por un hombre, dice el versículo 12, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Dice, por cuanto todos pecaron. O sea, en el pecado de Adán caímos todos. Y es una verdad, nosotros no habíamos nacido cuando Dios hizo a Adán, pero en el envase de Adán venía Eva. Sí. Y ahí veníamos todos. Sí. Dios hizo un solo hombre, dice en el libro de los Hechos también, de un solo género. Sí, ahí veníamos todos. Pero eso no justifica nuestro pecado delante de Dios, no es eso en sí. ¿Verdad? Como Dios hace sacar una línea de sangre, la mentira también sale desde el huerto. Y la mentira sale
precisamente para acusar a creyentes. De hecho, en el libro de Santiago, Santiago dice a los creyentes que oran, Santiago 5:13 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí. Usted va a ver, Perdón. sí, usted va a ver en el libro de Zacarías que Satanás se encuentra acusando al sumo sacerdote. En Zacarías. Sí, Zacarías capítulo 3. Sí. Y viene Dios e interviene en la acción ahí. Y está a su lado derecho, Satanás, para acusarle por las vestiduras viles que lleva. Sí. Tremendo. Sí, porque ese precisamente es el papel del diablo. La acusación. La acusación. Eso precisamente es el papel del diablo, la acusación. Háblenos un poquito sobre cómo puede entrar el pecado al mundo por un hombre y cómo puede pasar la muerte a todos los hombres, según el verso 12. Sí. Bueno, precisamente a quien Dios le da la advertencia de que no comiera del árbol, fue Adán. Sí. Pero la serpiente susceptiblemente a quien se va es a Eva. Y el pecado entra precisamente a través de la mentira, porque la serpiente lo que hace es mentirle a los sentidos de Eva. Y Pablo lo advierte en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 3. Dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Significa también eso, que si la mentira había entrado, antes de la mentira ya estaba establecida la verdad en el huerto, estaba en el árbol de la vida. Y mire qué sabio es Dios, qué sabiduría la de Dios. Esto deberíamos de ponerlo de manifiesto ahora en nuestras oraciones. Cuando la iglesia está orando, en el mundo espiritual tendría que estar pasando algo. Pero si estamos orando con espíritu de condenación y acordándonos precisamente de nuestros pecados pasados, estamos regresando al árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí estamos volviendo precisamente. Tenemos que sentirnos justificados, perdonados. Sí, sí, porque hay varias dimensiones dentro del plan de la salvación de Dios y de la justicia. El primer paso es salvos por gracia, Efesios 2:8. Pero nos quedamos solamente hasta ahí. Y es cierto, ese es el grande milagro de Dios, porque Dios para salvarnos no envió un ángel, envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y fue su sangre la que pagó. Pero Dios no deja que el hombre salga desnudo del huerto. Y hay un sacrificio de algún animalito para ahí para ponerle pieles al hombre, porque el hombre ya había agarrado la justicia propia, queriéndose justificar delante de Dios con las hojas de higuera. Y ese es el principio para que nuestra mente sea liberada. Número 1, la salvación de Dios es un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios así lo hizo. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado de Adán en el huerto. Definitivamente. Dice en 1 de Pedro 1:18 que ya Dios tenía destinado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Pero el efecto del poder de la sangre de su Hijo, y esto va precisamente con todos nuestros televidentes, los televidentes que nos están viendo ahorita en esta mañana. El diablo precisamente lo que hace para impedir el efecto positivo de una oración es traerle a la mente, a la gente, sus pecados pasados. Y eso Dios lo viene tratando aún desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, 18, 19, dice, no os acordéis de las cosas pasadas,
He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, yo estoy hablando esto ahorita en la iglesia. No deje que su pasado boicotee su presente. Busque precisamente en todo el libro de Romanos la justificación. Porque si por el pecado de Adán entró la muerte a todo el mundo, entonces dice también en el capítulo 5 y versículo 17, mucho más reinarán en vida, dice, por uno solo. Jesucristo. Jesucristo. Y tenemos que captar el corazón de nuestros televidentes y el corazón de la iglesia en este momento. Sí creemos que somos pecadores por el pecado de uno solo, de Adán. Pero no queremos creer que por uno solo también, por Jesucristo, podemos llegar a reinar en vida. Y el tropiezo está en esto. Aquí es donde está todo el tropiezo. Decimos nosotros, ¿cómo es que nosotros somos pecadores si nosotros no habíamos nacido cuando Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Es cierto, no estábamos ahí, pero en el envase de Adán sí estábamos. Así es. Ok, pero entonces sí creemos que somos pecadores. Pero, ¿por qué no queremos llegar a creer que somos justos cuando Cristo muere y resucita y nos limpia con su sangre? Porque decimos, pero yo tampoco estaba cuando Cristo murió. Así, pero yo tampoco estaba cuando Adán pecó. Y sí, dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que el primer paso de la vida cristiana es la justificación de Dios en nuestra vida. El injusto se convierte en justo. El pecador en inocente. Es maravilloso. Es maravilloso. Y imagínese esa palabra. Usted lo está diciendo de una manera correcta. El injusto en justo y el pecador en inocente. Porque tenemos que llegar un poco más allá de la posición de que simplemente somos pecadores perdonados y no hijos justificados. ¿Por qué la iglesia no está heredando ahorita? Porque estamos en la condición de pecadores perdonados, pero no de hijos justificados. Qué tremendo eso. Y eso es bien tremendo, porque lo que hace que no lleguemos a las herencias es la misma conciencia todavía de pecado, porque la sangre no le está dando testimonio a la conciencia. No nos permite disfrutar de la herencia de Dios, porque nos consideramos indignos, como el hijo pródigo. Sí. No soy digno de ser llamado tu hijo, mas tómame como uno de tus jornaleros. Pero el padre le pone el anillo sin palabras. Sí. Sí, el anillo le dice, no eres jornalero, ni lo vas a hacer nunca. Sí. Eres hijo y vas a ser hijo toda mi vida. Sí. Es hermoso, es un gesto hermoso ese. Claro que sí. Observe que esa parábola del hijo pródigo en San Lucas, en el capítulo 15, el padre no le pregunta al hijo de dónde viene. Simplemente le pone un beso entre la cabeza y el cuerpo, que es el cuello, lo que une el cuerpo. Y ese es el beso de la misericordia. Sí. Y la palabra misericordia es ser cordial con el que esté en miseria, aunque merezca estarlo. Le pone el anillo, lo calza, lo viste y luego lo sienta a la mesa. ¿Qué hace precisamente el efecto de la palabra de justicia? No de juicio, porque hemos equivocado la palabra de juicio con la palabra de justicia. ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto precisamente de esa palabra de justicia?
Es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, dice, justicia de Dios en él. Es impresionante. Este tema de la justicia es tan extenso que a donde nos lleva precisamente es a que usted y yo nos presentemos delante de Dios. Si pudiéramos abordar por un momento el libro de los Hebreos en el capítulo 9, veríamos alguna respuesta también. ¿Qué verso? Capítulo 9 del libro de los Hebreos, el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Antes que nos pueda hablar de la riqueza de este texto, estaba pensando en que el hijo pródigo, a causa de haberse separado del padre, no acepta el que es hijo y se quiere convertir en un jornalero. Eso es lo que pasa realmente en la vida cristiana cuando sentimos la acusación y la condenación de Satanás por errores. Sí, y es una muy buena pregunta, porque eso también le da una magnitud al diablo de poder juzgar al cristiano. Observe que el padre no le pregunta nada al hijo, sin embargo sí lo sienta a la mesa, y el otro hermano que estaba allá dentro de la casa está celoso por el cordero sacrificado para que el hijo pródigo coma y disfrute. Y disfrute no solamente esta salvación, sino esta justificación tan grande. Lo hermoso es que aunque él ha pecado, se ha ido y ha malgastado toda su herencia, la misericordia de Dios lo recoge y lo sienta en la mesa para que disfrute de las bendiciones del Padre. Precisamente para eso, para que disfrute las bendiciones del Padre. Ahora, el otro punto está en lo que usted mencionaba del capítulo 3 de Zacarías. El sumo sacerdote Josué aparece vestido de ropas viles y Satanás deleita o se deleita a acusar cuando una persona se siente así. Pero allí está, dice, el ángel de Dios dice, Jehová te reprenda, Satanás. Porque en este caso Josué representa a Israel. Así es. Sí. Y no es un tizón arrebatado del incendio. Sí. Qué interesante es ver cómo Dios, en medio de la acusación de Satanás, está ahí para defender a sus hijos. Por eso es valioso el conocimiento de la palabra. Claro. Para defendernos de las mentiras de Satanás en contra de nuestra vida. Sí. Y fíjese que a la luz de la palabra, lo que usted está diciendo, el sumo sacerdote allí representa a Israel. Y el diablo lo está vistiendo de ropas viles. Pero ahí está Dios para defenderlo. Sí, hermoso cuadro. Sí, y luego le quita las vestiduras viles y lo viste de ropas reales. Que ese Romanos 5:17, reinarán en vida. El poder de la palabra de justicia, el poder de la palabra de justicia tiene una conformación de nuestros pensamientos que cuando yo comparo esto que leímos de Hebreos del capítulo 9
y lo traigo de nuevo a Romanos, al capítulo 8 y al versículo 1, lo que Dios le estaba diciendo allá al sumo sacerdote es: ahora pues, ninguna condenación hay Sí. para los que están en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay es el principio de la justificación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque aún en nuestras Biblias dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero pareciera que hubo una interpolación ahí, que subieron en Romanos 8, subieron el versículo 4, lo subieron al 1. Porque hay unas versiones de algunas Biblias, que yo las conozco, que es la Reina Valera Internacional, y creo que la otra es la Pechita, dice precisamente, y es acerca de la justificación: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Hasta ahí. Porque la respuesta del versículo 1 en el capítulo 8 de la Biblia está precisamente en el versículo 4. Fíjese que tampoco Dios le preguntan, el Padre no le está preguntando al hijo pródigo de dónde viene. No le está preguntando de dónde viene. ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? Tampoco. Porque Dios en sí, en Jesucristo, no magnifica el pecado en nosotros. Lo que Él magnifica en nosotros es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario para justificarnos Tremendo eso. delante del Padre. Cuando Dios, el Padre nos ve a través de Cristo, su Hijo. Amén. No nos ve a nosotros directamente, sino nos ve a través de Cristo y nos ve justificados, Amén. limpios. Sí, Y eso es bueno para que la gente lo sepa, para que no permita nunca ni la acusación ni la condenación del maligno. El verso 4 que usted está hablando dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. y dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, para este tiempo, cuando uno sigue el lineamiento de la palabra y recibe a alguien en casa que viene precisamente como el hijo pródigo, y logramos sentarlo a la mesa y darle de comer de una palabra de justicia, ese no se va a parar en el camino, porque Dios hace algo a través de la misma palabra. Esto de Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. En la carne. Esto es impresionante. Oye, yo tengo aprendido de memoria estos versículos, Hebreos 9:14. Según ese versículo, cuando Jesucristo está muriendo en la cruz, como Él está crucificado, su costado se abre y el soldado romano mete la lanza en su costado. Y dice que del costado de Cristo sale sangre y agua. Dice sangre y agua. La sangre para la redención y el agua, que es la palabra. La palabra que limpia, que santifica, Que limpia. que Así es. purifica la vida nuestra. Sí, y abre el costado. Sí. Entonces sale sangre y agua. Cuando el espíritu de muerte llega donde Jesús, entonces Cristo viene y el soldado saca la lanza y cierra su costado y le hace a la muerte y se la echa por dentro.
que es la paga del pecado. Él la echó por dentro. Él nunca pecó. Él estaba llevando en la cruz la carga del pecado de todos nosotros. Y de esa manera ahí precisamente, cuando Cristo echa la carga de todos los pecados nuestros y Él lo lleva en sí sin haber pecado, el Padre viene y en ese momento quita la mirada del Hijo, que es cuando Jesús clama y le dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre quita la mirada de Jesús y la pone en nosotros, viles pecadores. Y era para salvarnos. Eso precisamente es Romanos 8. Precisamente para eso es Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego hubo una interpolación. Dice que el versículo 4 como que subió al 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leamos por favor el versículo 4 y el 5 de Romanos del capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Andar en la carne o en el Espíritu no es una cosa nuestra, es una cosa de Él en nosotros. Una vez que Él muere y resucita, su muerte nos salva, pero su resurrección nos justifica delante del Padre. El asunto era que hubiere alguien que pagare por el pecado de todo el mundo. Usted va a ver ahora que todo mundo, aún mucha gente, tenemos mucha gente dentro de nuestras iglesias, son salvos, van a ir al cielo, ¿sí? Van a ir. En el camino hay un plan de Dios que va aún más allá para que el creyente aquí en la tierra pueda llamarse un justo prosperado. Porque el problema ahorita de la iglesia es sentirse acusada de sus pecados pasados. Cuando la palabra dice en Isaías 43, 18 y Hebreos 10, 17, nunca más me acordaré de sus pecados. Y si Dios lo dice, ¿quiénes somos usted y yo para acordarnos de nuestros pecados? Echó nuestros pecados a lo profundo de la mar. Amén, los echó a la profunda de la mar, a lo profundo del mar. Y Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, el destino de la iglesia ahora, según Hebreos, el capítulo 5, que es buscar el camino de la justicia. Pero el diablo está aprovechando algo para este tiempo. A causa de la ausencia de palabra de justicia dentro de las iglesias, el diablo usa entonces la condenación. Entonces, tenemos mucha gente dentro de las iglesias, entran al plan de la salvación y no queremos entrar mucho en doctrina, pero tenemos que hacerlo para ampliar un poco más el tema. Entran al plan de la salvación, pero se quedan hasta ahí, simplemente salvos. No van mucho más allá. El plan de la salvación va mucho más allá. En la parte teológica dice que primero somos justificados, segundo somos regenerados. Ahí viene el nuevo nacimiento. Sí. Somos santificados por su Espíritu. Y ya el último proceso es la glorificación de nuestros cuerpos mortales. Pero es muy correcto, hay que ir más profundo, no quedarse a las orillas. Sí. Para poder disfrutar de todo lo que representa la gracia y la herencia de Dios para nuestra vida. Sí. Ahí tiene que ver mucho el crecimiento, el interés que el creyente ponga en Dios, en su palabra, para poder experimentar y disfrutar del bien de Dios. Sí, sí, porque
precisamente, y esto lo decimos con temor de Dios, ¿qué es lo que el diablo está aprovechando ahorita? El diablo lo que está aprovechando ahorita es la ignorancia, la ignominia del pueblo de Dios. Yo quisiera hacer una advertencia a la iglesia y al Señor en general. Para mí Romanos 8 se constituye como en el espinazo de la Biblia. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué no hay ninguna condenación? Porque si Cristo murió por nuestros pecados, fue Él el que murió, para evitar que nosotros muramos en pecado. Y precisamente la relación de esto está en Romanos 8 y el versículo 10 y 11. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive, y mire lo que dice, a causa de la justicia. Dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Poderoso eso. Es bien poderoso. Fíjese que hay algunas cosas que yo todavía, aún escudriñando todo esto, no lo logro entender. Para mí, una de las cosas que me toma por sorpresa es que en el momento de ir Jesús a la cruz, había que hacer una elección entre Barrabás y Jesús. Y el pueblo pide a Barrabás para que Jesús muera. Pero si el pueblo elige que Jesús se salve y que muera Barrabás, nos perdemos todos. Y la palabra Barrabás es una palabra compuesta en el hebreo. Y Bar es hijo y Abba es padre. Estaba destinado para ser hijo del Padre. Si Jesús no muere en la cruz, Barrabás tampoco se salva. Hasta ahí llega la justificación. Hasta ahí llega la justificación. O sea, Jesús, y yo estoy diciendo esto porque yo recibí de don Gregorio Romero una enseñanza acerca de la sustitución. Ok, a través de la palabra de justicia, Cristo fue el sustituto de Barrabás en la cruz y el sustituto suyo y el sustituto mío. De todos. De todos nosotros. Me gusta. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Wow. Poder de la vivificación. Sí. Sí. Iba a predicar este domingo el espíritu vivificante. Tremendo. Sí. El espíritu vivificante. Sí. Sí. A eso, ahí es precisamente, apóstol, me alegra mucho eso. Que está centrado en este verso. Está centrado en ese verso, sí. El espíritu vivificante, sí, en Cristo Jesús. Fíjese que el Señor Jesús había dicho unas palabras a sus discípulos. Precisamente cuando Él le suelta esas palabras a los discípulos, ellos se entristecieron. Pero hasta ahí llegaba la revelación de Dios en ellos hasta ese momento. ¿Verdad? Ahorita nosotros estamos viendo un paquete completo. Cuando Jesús le dijo que era necesario, que Él tenía que regresar al Padre, ellos entristecieron porque dijeron, nos va a dejar solos. Sí. Aquí es donde precisamente en Romanos 8
donde el Espíritu Santo se convierte en la ley del Espíritu de vida. Y Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, si no, no desciende el Espíritu Santo. No dejaré huérfanos, y no estamos huérfanos. Si Jesús no asciende, el Espíritu no desciende. Y escuchen, es increíble esto, no seríamos justificados ahorita. Porque la justificación es el plan de Dios para la iglesia. Cuando llegamos a entender todo Romanos 5 y todo Romanos 8, vamos a entender algo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y vamos a leer algunas versiones de algunas Biblias, como la versión internacional. Creo que la otra es la versión Pechita. Ninguna condenación Hay para los que están Vamos, en Cristo Jesús. Deme el libro, vamos a ver. Creo que es la versión Pechita y la versión internacional, Romanos 8. Romanos 8. ¿Qué verso? Versículo 1. 1, ok. Vamos a ver alguna versión. La nueva versión internacional dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Unidos a Cristo Jesús. Unidos a Cristo. Aquí hay que poner mucha atención. Claro. Porque hay mucha gente que no está unida a Cristo. Sí. No se ha ligado, no ha tomado determinaciones. Sí. Solo se quedó en el hecho de la salvación. Sí. Y necesita profundizar. Sí. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Observe que esa versión que usted leyó obvia el versículo que dice los que andan conforme a la carne o conforme al Espíritu. No, solamente dice no hay condenación. No hay condenación. Porque hubo una interpolación. Habían subido el versículo 4, lo habían subido al 1. Pero la verdad es, después de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, el mensaje de restauración ahorita para la iglesia es el mensaje de la justicia, no del juicio, es el de la justicia. Dios nos quiere justificar. Apóstol, ¿por qué hay mucha gente ahorita, para este tiempo, que no termina de levantarse en su vida espiritual? ¿Sabe qué es lo que el diablo está haciendo? Está acusándolo de sus viejos pecados y los está trayendo ahora, haciéndole memoria a un espíritu regenerado. Isaías 43, 18 dice, yo no quiero acordarme más de sus pecados pasados. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿Cuándo salió a luz? Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su muerte en la cruz, la muerte del Señor Jesucristo nos salva, pero su resurrección nos justifica delante del Padre. Es la obra completa. Sí, la obra completa. Yo voy a decirle algo. Créalo, a través de los años, yo he seguido su trayectoria. Yo asistí a varios cursos de impartición que usted dio en el edificio anterior, allá en la colonia Aurora. Don Gregorio nos llevó una vez ahí, a varios pastores. Y saliendo de unas conferencias que habían unos ministros de Guatemala, dijo don Gregorio, dice, este hombre Dios lo va a llevar más allá, nos dijo a todos los pastores que andábamos ahí. Dice, y después el mismo pueblo de él, dice, va a tomar una lección en el camino. Porque es una verdad. Hasta hace unos 15 años atrás, yo mismo solamente llegaba hasta el plan de la salvación, no de la justificación. Pero cuando leí Hebreos capítulo 5, vi que la salvación va mucho más allá. No solamente somos pecadores perdonados, somos hijos justificados. ¿Y para qué nos sirve precisamente la palabra de justificación? Para Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que estamos en Cristo Jesús. Hijos justificados. Hijos justificados. No simplemente pecadores perdonados. Pero ¿por qué será que muy pocas veces se puede sentir en el pueblo que no se sienten hijos justificados, sino pecadores perdonados? Sí. Hay una diferencia enorme, es un abismo de diferencia. Sí, ok. Voy a tener un poco de atrevimiento ahorita. Si gusta, vamos a Romanos, al capítulo 10. Ahí hay una respuesta. Romanos capítulo 10. 10, Perfecto. sí. Romanos 10. ¿Qué verso? El versículo 3 y el 4. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Perfecto. Romanos 10, 3 y 4. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Sí. Wow. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Y dice en esta versión, el fin de la ley es Cristo. ¿Qué cree usted que hace que la gente no se sienta justificada? Estar trayendo los preceptos de la ley a la mente. Y la respuesta está en esa versión que usted está leyendo, el fin de la ley. Procurando establecer la justicia propia, la justicia y no humana. la de Cristo. Y no la de Cristo. No arropándose con la justicia de Cristo. Sí. Pero tiene que ver, apóstol, tiene que ver la calidad de vida de una persona. La entrega, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque usted hablaba de la ignorancia. La ignorancia, ¿usted cree que es una maldición la ignorancia? Sí, es parte de la maldición. Porque en el momento que somos ignorantes, vamos a permitir la acusación y la condenación de Satanás por nuestros antiguos pecados. Sí. Pero en el momento que reconocemos que somos hijos justificados y que conocemos la palabra, nunca vamos a permitir la acusación a nuestra vida, porque sabemos quiénes somos en Dios y quién es el Dios de nuestra justificación. Amén. Amén. ¿Es así? Sí. Hace muchos años atrás, yo sigo su trayectoria, ¿verdad? Yo vengo de las entrañas de un hombre, del apóstol Gregorio Romero. Para mí este hombre era un apóstol. Sí, un gran no apóstol. Le dimos, sí. No le dimos en su tiempo. En su tiempo. Los méritos, pero sí, realmente mis respetos. Yo se lo dije una vez, lo admiro, lo respeto, y una gran trayectoria. Pero ¿saben qué es lo que más me impresionó de él? El legado. ¿Cuántos hombres benditos? Yo le puedo mencionar. ¿Usted? Sí. Marquitos. Sí. El los apóstol hijos, Leonardo. Jorgito Reyes. Jorgito Reyes. El hermano de Villanueva. Sí, Jacobo Cuello. Jacobo Cuello. Entre otros, ¿verdad? Sí. Aparte los hijos, que son Sí. hombres benditos de Dios. Sí. Son buenos pastores. Y una generación tremenda, Sí. de hombres de Dios que dejó un legado increíble. Don Gregorio dejó un legado increíble. O sea, ciertamente este hombre tenía entrañas apostólicas. Sí, tenía cómo dar a luz. El hombre fuerte en la línea apostólica, que en aquel tiempo no se tuvo la habilidad de reconocer. Sí. ¿Sabe quién lo reconoció? El apóstol Ríos de Guatemala. El apóstol Ríos Montt. Él lo reconoció. Sí. El apóstol de la Elim. Sí. De Ministerios Elim Sí, Internacional. él venía continuamente Sí. a la iglesia reformada. Sí. Y vino un hombre aquí de Estados Unidos. Lo trajo el ministerio Árbol de Vida, pero con la Iglesia Central Reformada. Ese hombre era un apóstol del ministerio de Kenneth Hagin en aquel tiempo. Hizo una impartición apostólica, la comenzó en el Hotel Copán Sula, ahí estaba yo. Era impresionante. Este hombre habló de la justificación. Y él sí reconoció la impartición un día sábado en el Hotel Copán Sula.
Él reconoció un día domingo en la Central Reformada a don Gregorio como un apóstol. Lo que pasa es que en aquel tiempo mencionar la palabra apóstol aquí en San Pedro Sí, no Sula, era. pero él sí, y le dijo, e hizo mención de algunas palabras como que para ese tiempo la iglesia que lo estaba reteniendo tenía que soltarlo, porque sí, en el reverendo Gregorio Romero Había un había un potencial enorme. ministerio apostólico enorme. En sus lomos había un potencial grandísimo. Sí, yo logré agenciar, yo me glorío de esto, como dice el apóstol Sí, no, Pablo, está bien. yo me glorío de esto. Fíjese que yo a las charlas de bautismo, precisamente porque él daba este tema, la justificación, yo la recibí 4 veces. Cuando me vio la tercera vez me dijo, bueno, tú ya estás bautizado. Le digo, es que me interesan los temas de las charlas del Quería bautismo. seguir. Y era este tema, el tema de la justicia, la justificación. Sí, porque se ve en la salvación, la Sí. primera clase. Ah, sí, sí. Y para este tiempo yo he visto su trayectoria. Si Dios lo levantó de aquel local de allá, de la colonia Aurora, le voy a decir esto, a pesar de muchos comentarios negativos que hubieron en contra cuando usted fue movido desde allá hasta acá, Sí, cierto. porque sin darnos cuenta en algún trayecto de nuestra vida, fuimos alumbrados por esta palabra de justificación. No nos imaginamos la potencia de esta palabra de justicia, hasta dónde nos lleva. Esto es tremendo. Usted en sus planes de salvación, cuando sus campañas en el estadio y todo esto, quizás usted nunca se imaginó la dimensión hasta dónde Dios lo iba a mover. Honestamente no. Sí, no, pero ya usted predicando la salvación, por ahí se le soltaba una palabra de justicia y llamó mucho pueblo a salvación. Entonces, Dios los tiene ahora en el lugar donde Dios lo quiere tener. Entonces, quienes critican ahora quizás su trayectoria dentro del Evangelio, yo quisiera decirle a todo el auditorio que nos ve y escucha en esta mañana, es solamente porque no conocen Romanos 8, la justificación en Cristo. Dios lo que hizo en su camino de traerlo, usted estaba ejercitando un doble ministerio. Usted era apóstol, pastor y evangelista. Entonces, como ya reunía 2 requisitos, Dios lo movió inmediatamente hacia un apostolado y lo pasó para acá. El diablo ha buscado acusarlo a través de la vida de su hijo, pero su hijo, juntamente con usted y todos nosotros, televidentes que nos están viendo en esta mañana, camarógrafos que nos están acompañando aquí, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios 5:21. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 8:2, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 8, 4 y 5 dice que andamos en el Espíritu. No andamos en el Espíritu por méritos nuestros. Escuche, no fue sencillamente porque usted se levantó temprano y por la mañana, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por su resurrección de entre los muertos. Cuando yo llegué a conocer esta palabra, me doy cuenta ahora, porque hay mucha gente cautiva, porque hay mucha gente cautiva, por desconocer precisamente Romanos, el capítulo 8. Yo estoy hablando precisamente ahorita en la iglesia, el plan de Dios para la iglesia. Pues, somos salvos, vamos a ir al cielo, pero padecemos en la tierra hambre, enfermedades y muchas cosas porque estamos en este cuerpo. Pero ese es el plan de Dios para la iglesia, no es ese. No es ese. Una vez que Cristo muere y resucita, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo le hago un llamado a nuestra teleaudiencia en esta mañana. Usted no es simplemente un pecador arrepentido. Usted es un salvo justo.
Ese es otro nivel en su vida espiritual. Cuando subimos a ese estado, no le dejamos un ápice en nuestra mente donde el diablo nos pueda acusar. Un santo justo. Un santo justo. Sí, pues la gente cree que santo es aquel que anda en las nubes y que no comete errores. Somos santificados por el Espíritu. Amén. Y Sí, justificados por la gracia de Dios. por la gracia de Dios, en el poder de su sangre. Y yo hago un llamado a nuestra teleaudiencia, a todos los que nos ven en esta mañana. Sé que esto es mucho a nivel nacional, por lo menos en nuestra colonia, en la San Jorge. Yo estoy habitando ahora aquí en San Pedro Sula también. Este canal es muy visto y oído. El ministerio apostólico, el Misael Argeñal, ha adquirido un gran respeto en toda nuestra nación. Y sé que Dios lo está poniendo a un nivel elevado. Y el diablo ha querido acusarlo en el camino. Este mensaje es para toda la teleaudiencia, para todos los que nos ven y nos escuchan, y para todos los ministros que nos ven y nos escuchan en esta mañana. Ustedes, nosotros que estamos aquí, somos, como dijo Zacarías, un tizón arrebatado del incendio. No simplemente salvos, salvación es el principio de la obra, debemos tomarlo muy en cuenta, porque Jesucristo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Pero cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, usted no simplemente es un pecador perdonado, esto es, usted es un salvo justificado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y dice Romanos 8:1, ahora pues, amable televidente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno. Ninguna condenación hay. Nadie tiene que juzgarlo a usted por sus pecados pasados. Isaías 43:18, nunca me acordaré más de sus pecados. Dios en Jesucristo, ahorita en esta mañana, es su eterno presente. Usted está dispuesto en esta mañana para una bendición muy grande, para hacerlo transicionar a través de una palabra de justicia. Excelente, buenísimo. Antes de concluir, me gustaría que usted pueda orar por la gente en este momento, la gente que se ha sentido acusada o condenada por pecados anteriores. ¿Cómo puede levantarse y sentirse como un hijo justificado? ¿Cómo puede liberarse de esas situaciones? Una oración suya en este momento antes de concluir el programa será muy buena. Sí, y muy bien. Precisamente en esa porción de Zacarías del capítulo 3, Satanás estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Y Dios le dice, ¿no es este acaso un tizón arrebatado del incendio? Y le estaba hablando en el libro de Zacarías y le estaba hablando de la justificación. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Estaba diciendo, ya mi hijo está predestinado para que pague por él. No sé cuál sea su condición, amable televidente, en esta mañana, pero lo que queremos traer una respuesta a sus oraciones. A usted que se da cita en este su canal, Canal 39, este es un canal de bendición que está produciendo vida a todos sus televidentes. Y queremos ponerle en el nuevo nivel espiritual de su vida. ¿No es este acaso un tizón arrebatado del incendio? Inmediatamente mandó a que le quitaran las vestiduras viles que le había puesto el diablo en Zacarías capítulo 3. Sí. Hay algo aquí interesante, es la continuidad que nosotros debemos tener en la vida. Sí. Antes de que usted pueda orar, usted estaba hablando de no quedarse en la conversión. Él le dice en el verso 7
a Josué, del capítulo 3 de Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso: si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Los lugares honorables, Sí. a los de Dios nos lleva cuando somos fieles, persistentes y honramos a Dios en nuestra vida como personas de Dios. Amén. Hermoso. Glorioso a la vez. Bueno, queremos concluir hoy agradeciendo realmente con todo nuestro corazón su participación. Gracias, apóstol. Tremenda sabiduría. Queremos que bendiga al auditorio y ore por la gente que sea libre de acusación. Amén. Amén, claro, vamos a hacerlo. Y que subamos a este nuevo nivel espiritual. Sus oraciones y las mías tienen libre acceso ante el trono de la gracia por los méritos de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús. Cualquiera que sea su situación en esta mañana, donde quiera que usted esté, queremos decirle en esta mañana: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El diablo no tiene el derecho de acusarlo de sus pecados pasados, porque Jesucristo es su eterno presente. Yo hablo una palabra de bendición sobre esta teleaudiencia de Canal 39 y donde quiera que estamos siendo vistos y oídos en esta mañana. Hablo una bendición sobrenatural en sus vidas a raíz del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y su resurrección de entre los muertos. Hablamos una palabra profética al pueblo de Dios en todo Honduras y donde este canal está siendo visto y oído. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy mismo, en esta mañana, su vida espiritual, la vida de su familia, la vida de sus hijos, sus finanzas, sus animales en el campo, sus bestias, todo aquello que Dios le entrega hoy en esta mañana como por una bendición para usted y para su vida, puede recibirla en esta mañana sin condenación alguna, porque fue el Señor Jesucristo el que murió en la cruz y el que resucitó al tercer día. Alce su mano en el lugar donde usted nos está viendo y oyendo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo hablo una palabra profética a toda la teleaudiencia de Canal 39. Benditos de mi Padre, Aleluya. llamados a heredar herencias por las cuales nuestro amado Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. Tus pecados pasados no van a estorbar tu futura, presente y futura bendición. Nunca más, nunca más. Satanás, no vas a estorbar el camino de los justos. Yo hablo una palabra profética y de bendición sobre el ministerio La Cosecha. Amén. Y sobre el apóstol cabeza de este Aleluya, ministerio, Señor. el apóstol Misael Argeñal. Gracias. Una palabra que corona su cabeza, que nunca más se dirá: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les pegará la dentera. Amén. Porque fue Jesucristo el que pagó en la cruz del Calvario por el pecado de nosotros los padres y por el de los hijos, por todas nuestras generaciones. Ninguna condenación hay. Este hombre nació con un propósito en esta tierra. Amén. Misael Argeñal
es llamado el hombre de Dios para dar una señal de salvación sobre las naciones. Serás puesto por cabeza y no por cola. Estarás siempre arriba y no debajo. Nunca nadie te va a acusar ni de tus pecados pasados, ni de nada de lo que pudiera venir delante de ti, porque es poderosa la sangre de Jesucristo cubriendo tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos y la vida de la iglesia donde Dios te ha puesto también como por apóstol. Aleluya. Bendecimos la vida del apóstol Misael Argeñal, de los televidentes de este canal. Reciban una bendición del Altísimo. Estarán siempre arriba y no debajo. Es mayor el que está con ustedes que el que esté en el mundo. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Le bendigo, amado apóstol. Gracias por la invitación. Un honor para tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado hoy. Manténgase en libertad. Usted es un hijo justificado. Camine con Dios para que Dios le entregue muchos, pero muchos beneficios. Dios sea con ustedes y los bendiga. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral, con el apóstol Misael Argeñal.